Bienvenidos todos los estudiantes del curso virtual del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y conmigo van a llevar el segmento de Fisiología Cardiovascular. Espero que sea de su agrado y comencemos. Para empezar, la estructura del corazón es algo que todos ya conocemos. Se compone de dos aurículas y de dos ventrículos. Aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho y izquierdo. La circulación normal, que todos nos han enseñado, es la sangre llega a través de las cavas a la aurícula derecha, pasa a través de la válvula tricuspidia al ventrículo derecho y el ventrículo derecho impulsa la sangre a través de la arteria pulmonar. Esta sangre llega a los pulmones y en los pulmones es oxigenada. Una vez que es oxigenada, regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa a través de la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo, el cual al momento de contraerse expulsa la sangre por la arteria aorta, pasa a la válvula aórtica y bueno, esta sangre es distribuida a todo lo largo del organismo. Esta es la circulación normal, pero esta es una circulación didáctica, ya que nosotros, como debemos saber, la aurícula derecha e izquierda se contraen al mismo tiempo. Y eso me genera dos tipos de circulaciones distintas. Una circulación pulmonar, es decir, esta sangre que va a pasar por la arteria pulmonar y va a llegar a oxigenarse, y una circulación sistémica, que va a pasar a través de la aorta y a distribuirse a todo el cuerpo. Esta circulación pulmonar también es llamada circulación menor y esta circulación sistémica también es llamada circulación mayor. Otro dato que debemos recordar es que la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre no oxigenada. ¿Y por qué se llama arteria? Porque bueno, la sangre es expulsada a través del ventrículo derecho, es decir, sale sangre. Y la vena pulmonar es la única vena que llega o que lleva sangre oxigenada. ¿Y por qué es vena pese a llevar sangre oxigenada? Porque bueno, lleva sangre de un órgano hacia el corazón. Y eso es lo que hace una vena. Entonces, debemos recordar esos datos. Acá tienen en una imagen, igual para que no se olviden, las circulaciones son dos, pulmonar y sistémica, fisiológicamente hablando. La pulmonar menor, la sistémica mayor. E igual en una imagen, esquematizado, todo de manera muy sencilla. La sangre no oxigenada llega hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, arteria pulmonar, se oxigena en los pulmones, regresa por las venas, pasa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y se divide a todo el organismo, para que obviamente ese oxígeno sea utilizado en las diversas funciones que tenga cada célula. Pero estas dos trabajan al mismo tiempo, es decir, mientras esta está llevando sangre sangre oxigenada, esta al mismo tiempo está llevando sangre no oxigenada para ser oxigenada. Entonces es un circuito llamado circulación en paralelo. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que es una circulación en paralelo, porque en los fetos, como vamos a ver más adelante, la circulación es en serie. Hablando un poco de las válvulas cardíacas, simplemente recordemos que hay 4 válvulas principales, las semilunares y las aurículo-ventriculares. Las semilunares tengo a la pulmonar, a la aórtica y dentro de las aurículo-ventriculares a la tricuspidia y a la bicúspide. Bicúspide también llama mitral. La aórtica tiene 3 válvulas y de esas válvulas 2 son coronariadas, es decir, la coronariada derecha e izquierda y la no coronariada. Y como su nombre lo dice también, coronariada, justamente porque a través de esas válvulas es que van a atravesar las arterias coronarias para irrigar a todo lo que es el tejido cardíaco. Y ya veremos más adelante lo que respecta a circulación coronaria. Acá una imagen de otra visión de las válvulas. Vamos a usar nuestra pluma. La pluma la usaremos bastante en estos videos. Recordar nada más en esta imagen que la válvula tricúspide y bicúspide
es decir, las auriculoventriculares, generalmente se abren y cierran al mismo tiempo. Y este cierre de las válvulas auriculoventriculares va a representar el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Una vez que llega a los ventrículos, va a pasar a través de la pulmonar y de la aórtica. Y ese cierre de las válvulas semilunares va a representar el segundo ruido cardíaco. ¿Qué debemos recordar de importante? Que fisiológicamente la aorta es una vaga. Es una válvula vaga. La válvula aórtica, no la arteria. La válvula aórtica es una válvula bastante interesante con respecto al pulmonar, puesto que la aorta, y eso siempre recuérdenlo, la aorta fisiológicamente se abre después que la pulmonar, pero se cierra antes. Por eso la válvula aórtica es una válvula vaga, porque la válvula aórtica se va a abrir después que la pulmonar, pero se cierra antes. Y eso sobre todo es en inspiración. ¿Por qué en inspiración? Cuando le llega sangre a través de las cavas, cuando uno inspira, le va a llegar más sangre. Al llegarle más sangre todavía, la aurícula derecha va a pasarle más sangre al ventrículo derecho. Y este ventrículo derecho va a hacer que este septum interventricular sea desplazado. Al desplazar el septum, obviamente, va a hacer que la cantidad de sangre acá sea ligeramente mayor que esta, porque le ha llegado más sangre. Entonces va a expulsar más sangre a través de la arteria pulmonar. Bueno, acá no se ve, no se casa. La arteria pulmonar va a expulsar mayor cantidad de sangre. Entonces, en inspiración, lo que ocurre es un retraso fisiológico del cierre de la pulmonar. En inspiración, normalmente, cuando ustedes ya lleven semiología cardiovascular, verán que puede haber un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Es decir, normalmente ustedes deberían escuchar estos dos ruidos nada más. Un pum y otro pum, o sea, pum pum. Pero va a haber veces que ustedes van a escuchar pum, 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 ¿no? Más o menos, imaginen. Y ustedes dirán, pucha, tiene 3 ruidos. No, es que ese segundo ruido se ha retrasado. Hay un retraso fisiológico del cierre de la pulmonar y por eso el segundo ruido se desdobla. Entonces, ya con la práctica aprenderán a distinguir eso de un verdadero tercer ruido cardíaco. Y ya veremos cómo se genera también. Simplemente recuerden ese dato, que al inspirar le llega más sangre a la aurícula derecha, pasa más al ventrículo derecho y eso desplaza el septum interventricular. Por eso en inspiración hay un retraso aún mayor. En condiciones de expiración, la aorta es la vaga. Y en inspiración se hace más vaga todavía. ¿Ok? Entonces, justamente hablando de eso, vamos a hablar un poco del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco aproximadamente dura 0,8 segundos. Y ustedes ya les han enseñado, cuando ya estaban en el colegio, o de repente en biología, que el ciclo cardíaco se divide en 2 fases principales, la sístole y la diástole. La sístole es esa fase de contracción ventricular, es decir, donde ambos ventrículos se contraen y permiten que la sangre sea expulsada del corazón. La sístole a su vez se divide en lo que se llama contracción isovolumétrica y la fase de eyección ventricular. Contracción isovolumétrica no es otra cosa que ganancia de presión. Por eso es iso es igual volumen. En esta fase de contracción isovolumétrica, las 4 válvulas están cerradas. Dura milisegundos nada más. Milisegundos. Máximo 0,1 segundo. Y en esa pequeña fracción de tiempo, toda la presión
comienza a elevarse. Es como si yo tuviera una olla a presión y la cierro, obviamente. Esa olla va a comenzar a ganar presión muy rápidamente. Igual ocurre con el corazón. Yo he cerrado las 4 válvulas. Por lo tanto, el corazón, el ventrículo, ya sea izquierdo o derecho, comienza a ser hermético. Comienza a ganar gran cantidad de presión. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué nivel tiene que ganar presión? Hasta poder vencer la presión de la válvula que le corresponde. Por eso es que el ventrículo derecho máximo llega hasta unos 25 o 30 milímetros de mercurio. En cambio que el ventrículo izquierdo tiene que llegar a presiones de 80 a 120 milímetros de mercurio para poder vencer esa gran resistencia que tiene la válvula aórtica. Y todo eso lo hace en una fracción de segundo. Al lograr esto, se abre la válvula semilunar correspondiente y el ventrículo dice, bien, yo gané, y expulsa toda la sangre. La fase de diástole dura más que la sístole cuando la frecuencia cardíaca es normal. Diástole es el corazón ya logró expulsar la cantidad de sangre, el ventrículo, entonces el ventrículo se va a relajar. Va a decir, bueno, cumplí mi trabajo. Para yo poder seguir haciendo mi trabajo me tienen que volver a dar sangre. Entonces la aurícula le dice, ¿quieres más sangre? Y le da más sangre. Entonces la fase de diástole es la relajación ventricular. Y hemos dicho que el ciclo cardíaco dura 0,8 segundos. De esos, la sístole es 0,3 y la diástole es 0,5 aproximadamente. Y la diástole se va a dividir en 4 fases. La primera fase es la relajación isovolumétrica. Lo mismo que ocurría con la contracción, solo que ahora en vez de ganar presión la pierde. Pero igual, las 4 válvulas están cerradas, tanto la aorta como las semilunares, como el aurículo ventriculares. La segunda fase es la fase de llenado rápido. Es decir, durante la diástole el ventrículo se ha relajado, pero mientras se relajaba el ventrículo, la sangre iba llegando a la aurícula y esa sangre se le iba pasando al ventrículo. Entonces, esa fase es de llenado rápido. Del 100% de total de sangre que le va a llegar al ventrículo, aproximadamente, vamos más o menos, entre un 70-80% de sangre del total que le va a llegar al ventrículo va a ocurrir en esta fase de llenado rápido. La segunda fase es la diastasis. La diastasis no es otra cosa que un flujo turbulento que ocurre por el pasaje rápido, tan rápido que ha habido. Hay un flujo turbulento y bueno, sigue ocurriendo el pasaje de sangre. La otra fase y la última es la de contracción auricular. En la diastasis ya le ha quedado un poco de sangre todavía en la aurícula, entonces la aurícula dice, ya, me voy a contraer para terminar de vaciar todo mi contenido. Entonces la aurícula se contrae. Aproximadamente un 20% del total de sangre que le llega al ventrículo pasa durante esta fase de contracción auricular. Entonces mientras el ventrículo se está relajando, mientras se va relajando se va llenando de sangre. Y ese llenado de sangre ocurre en el llenado rápido, diastasis y contracción auricular. Se llenó de sangre el ventrículo, se cierran de nuevo todas las 4 válvulas, de nuevo contracción isovolumétrica y eyección. Mientras ocurre contracción isovolumétrica y eyección, la aurícula se va llenando. Al momento de que la aurícula se ha llenado completamente, el corazón se relaja, se cierran las 4 válvulas y se repite todo el ciclo cardíaco. Entonces este ciclo duraba 0,8 segundos, de los cuales 0,3 era sístole y 0,5 era diástole. En esta imagen podemos ver las partes más importantes del ciclo cardíaco. Vamos a usar nuestra pluma, pero vamos a ponerle un color negro porque bueno, ya tenemos azul y rojo ahí. Esta es la presión en milímetros de mercurio y este es el volumen en mililitros. Este volumen lo vamos a ver más adelante, así que no vamos a hablar mucho de eso. Y bueno, este es electrocardiograma, así que tenemos
dos clases de eso, así que no vamos a entrar a detallar mucho. ¿Ok? Pero esto sí, esto con respecto a presiones. Teníamos nuestra sístole y nuestra diástole, ¿no? Acá está la sístole, acá está la diástole, y hemos dicho que la sístole se compone de la contracción isovolumétrica y de la eyección ventricular. La diástole se compone de la relajación isovolumétrica, llenado rápido, diastasis y sístole auricular. Hablemos un poco de lo que respecta a la presión de la válvula aórtica. Hemos dicho que el ventrículo tiene que vencer a la aorta para poder expulsar la sangre. Entonces, esta ganancia de presión que tiene el ventrículo, miren, cuando llegue a 80, ya comienza, ¿no? Ya vence a la aorta, porque la presión normal de la aorta es de entre 80 a 100 más o menos. Entonces la aorta dice, ya, me ganaste, comienza a expulsar toda la sangre. Como durante la fase de eyección, igual el ventrículo se sigue contrayendo con fuerza, entonces sigue ganando presión, hasta más o menos 120 milímetros de mercurio. Como ya está comenzando a botar toda la sangre, comienza a perder presión. Entonces la válvula dice, jaja, no eres tan fuerte como pensabas, y se cierra de nuevo. Fase de relajación isovolumétrica. Entonces en esta fase de relajación isovolumétrica, el ventrículo comienza de nuevo a bajar su presión. Y miren qué interesante. El ventrículo, su presión en diástole puede llegar a ser 0. Eso es lo que no muchos te dicen. Muchos te dicen, ¿cuánta es la presión del ventrículo? De 80 a 120. Pero y en diástole, la presión ventricular, sea derecha o izquierda, en este caso es izquierda, puede llegar a ser 0 en la fase de diástole. ¿Para qué? Para que la aurícula le gane al ventrículo por diferencia de presiones y pueda pasar sangre tanto por gravedad como por diferencia de presiones de la aurícula al ventrículo. Si no existiera eso, no podría. Entonces, como al inicio, ¿no?, la presión de la aurícula es muy pequeña, de 0 a 5 de la izquierda, y la derecha dicen que incluso es de 0 a negativa, presión negativa. Ven acá, una presión muy baja, entonces al momento del ventrículo comenzar a ganar presión, se cierra rápidamente. Pero al momento de volver a relajarse y llegar a 0, la válvula se abre. Válvula aurículo-ventricular se abre. Al momento de cerrarse las válvulas aurículo-ventriculares es donde ocurría el llamado primer ruido cardíaco. Y al momento de cerrarse la válvula aórtica es que ocurre el segundo ruido cardíaco. Estos generalmente ocurren durante la fase de tanto contracción como relajación isovolumétrica, porque hemos dicho que aquí están cerradas las 4 válvulas. Entonces, en la contracción isovolumétrica, el primer ruido, relajación isovolumétrica, segundo ruido. ¿Sí? Yo tengo los llamados ruidos agregados o tercer y cuarto ruido. Bueno, acá no lo han dibujado de cuarto, pero ya nosotros vamos a ponerlo, está acá. El tercer ruido va a ocurrir porque normalmente, de aurícula a ventrículo, la sangre debería pasar así, en línea recta. Eso es lo que se llama flujo laminar. Cuando yo tengo problemas en mi válvula o algunas alteraciones de la misma contracción auricular, como una fibrilación auricular o una insuficiencia también, una insuficiencia cardíaca, que es donde suele aparecer más este tercer ruido, el flujo se hace así, medio turbulento. Y en el flujo turbulento, cuando yo lo escuche en el corazón, es que voy a escuchar un tercer ruido. Entonces, los ruidos agregados no son otra cosa que el flujo turbulento que va a ocurrir por el paso de sangre de aurícula a ventrículo. Y el tercer ruido se va a generar en la fase de llenado rápido. El cuarto ruido se va a generar en la fase de sístole auricular. Entonces, con eso ya tenemos más o menos entendido, espero que hayan entendido la fase del ciclo cardíaco. Espero que no los haya mareado mucho. Y con respecto a volumen, bueno, ya para ir avanzando, entonces, cosa que la clase siguiente es más sencilla. El volumen que le llegue a la aurícula va a ser todo el que le llega al ventrículo. Generalmente, bueno, esta es una foto de Guyton, pero hay otros libros que cogen 120 como volumen que le llega.
Entonces el volumen que le llegue a la aurícula va a ser el mismo que el ventrículo. Entonces el ventrículo va a ganar volumen acá. Todo el volumen, 130. Vamos a ponerle 120 para que sea más fácil de entender. 120. Durante la fase de eyección va a botar cierta cantidad. No va a botar todo. Generalmente bota el 60%. ¿Ya? Entonces se va a quedar con 50 dentro del ventrículo. ¿Cuánto ha botado? Más o menos unos 80 si cogemos estos datos, o 70 si cogemos el de 120. Todo el volumen que le quede acá, es decir, todo este volumen que le ha llegado del ventrículo, se conoce como volumen telesistólico. ¿Ya? Volumen telesistólico. ¿Qué es el volumen telesistólico? No es otra cosa que la cantidad de sangre que tiene el corazón. Perdón. El volumen total que le llegue al que termine de expulsar va a ser el volumen telesistólico. Entonces el volumen telesistólico va a ser la cantidad de sangre que le queda al corazón después de la sístole. Y el volumen telediastólico es la cantidad de sangre que le llega al corazón después de la diástole. Después de la diástole sería acá. ¿No? Después de la diástole sería acá, que es lo mismo de acá. Entonces el volumen telediastólico va a ser de 120 aproximadamente 130. Y el volumen telesistólico va a ser más o menos entre 50, 40, 30, dependiendo de cada corazón. Y todo lo que se ha botado de sangre durante la eyección se conoce justamente como fracción de eyección, volumen sistólico o volumen de eyección. Entonces tengo el volumen telediastólico, que es telediastólico el que le queda al final de la diástole, es decir, toda la sangre dentro del ventrículo. Volumen telesistólico es al final de la sístole. Es toda la sangre que le va a llegar al final de la sístole, toda la que le queda. ¿No? Lo que no ha podido botar, porque obviamente no se va a contraer al 100%, un corazón no va a botar toda la sangre siempre va a quedar un remanente. Pero esa sangre que ha botado se llama fracción de eyección. Entonces no hagan caso a la tontería que dije antes de volumen telesistólico, no, esto sí. Telediastólico al final de la diástole, más o menos 120, 130. Telesistólico al final de la sístole, aproximadamente 50. Y volumen de eyección, más o menos entre 70 y 80 mililitros, que representaría un 60% del total. Esa es la fracción de eyección, un 60% aproximadamente. Entonces espero que se haya entendido el ciclo cardíaco. Y continuando, hablaríamos de la curva de presión-volumen. Hemos visto todo ese ciclo cardíaco, se puede resumir en lo que se conoce como la curva de presión-volumen. Así con flecha. Esto es volumen, esto es presión. Si yo gano volumen, todo esto es con respecto al ventrículo, por si acaso. Todo esto es con respecto a mi ventrículo. Yo puedo ganar volumen. Cuando gano volumen, significa que el ventrículo está ganando volumen. ¿Eso cómo se llama? Llenado ventricular. ¿No? El ventrículo se ha llenado completamente. ¿Qué tiene que hacer? Cerrarse todas las válvulas. Contracción isovolumétrica. Comienza a ganar gran cantidad de presión. Entonces gana presión y la tiene que botar. No la presión, sino el volumen. Gana presión, entonces vence la aorta. Y la aorta se abre. Se abre la aorta y ocurre la eyección ventricular. Logra botar toda la cantidad de sangre y la aorta le dice, jaja, te gané de nuevo. Entonces la aorta se cierra. Clac. Se cierra la aorta y ¿qué fase sigue? La fase de relajación isovolumétrica. ¿Qué te pueden preguntar de acá? Vamos a poner puntitos acá. La A, la B, el punto C y el punto D. Ya recontra feo, pero no importa. En el punto C, ¿qué puede ocurrir? En el punto A, ¿qué puede ocurrir? En el B, en el D. O te pueden decir, en estos puntos, ¿en cuál de todos se cierra la válvula auriculoventricular? Entonces tú vas a razonar.
en qué momento se va a cerrar la válvula auriculoventricular y en qué momento se pueden cerrar también las semilunares. Ya. A mí me enseñó, ¿no? Acá comienza a ganar volumen el ventrículo, entonces la sangre está pasando de aurícula a ventrículo. Entonces acá nica se está cerrando, ¿no? Acá las 4 válvulas están cerradas. Acá más bien se abre la aurículo ventricular. Entonces ya tenemos un punto. En el punto D se abren las auriculoventriculares. Se abren. En el punto D se abre el aurículo ventricular. Entonces pasa sangre, se llena el ventrículo y se tienen que cerrar de nuevo todas las 4 válvulas. Entonces en el punto A va a ocurrir el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Se cierran. Comienza a ganar volumen, una olla de presión, vence a la aorta. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se abre las semilunares. Bueno, vamos a ponerle aorta porque me voy a demorar a escribir semilunar. Se abren las válvulas semilunares, se expulsa toda la sangre y de nuevo aquí se cierra las semilunares. Recordar que la aorta siempre es la vaga, ¿no? Se abre después y se cierra antes. ¿Qué más se pueden preguntar? Obviamente, ¿dónde ocurre el primer y segundo ruido? Entonces tú vas a recordar fácilmente. El primer ruido que era cierre de las aurículoventriculares. ¿Dónde se cierran? Acá, en el punto A. Te pueden preguntar dónde se cierran o dónde ocurre el segundo ruido. Cierre de las válvulas semilunares, segundo ruido, punto C, acá. Esta curva de presión-volumen se puede utilizar fisiológicamente también. Ya más adelante, cuando veamos lo que es precarga, poscarga, vamos a ver esto. La precarga sería un aumento de volumen, por lo tanto la curva se dibujará así. En el caso de las hipertrofias ventriculares, por ejemplo, más bien hay un aumento de presión y de eyección, por lo tanto la curva se dibujará así. En los deportistas, la curva se dibujará así, va a ser más grande por todos lados. Entonces esas son las aplicaciones en el campo de estudio de la fisiología que se le hace a esta curva de presión-volumen. Eso no les van a preguntar a ustedes, no se preocupen, porque eso ya es más avanzado. Pero en el Costanzo hay una buena explicación de esto, de lo que es curva de presión-volumen y sus variaciones, en cuanto a aumento de precarga, aumento de volumen, aumento de contracción, en deportistas también. Entonces sería bueno que si tienen la oportunidad le puedan dar una revisada. ¿Okay? Pues solamente recuerden lo que estudiamos antes de que dibujara todas estas rayas ilegibles. Eso sí les pueden preguntar. Otra cosa, y creo que ya para finalizar, son los ruidos cardíacos. Nosotros hemos visto que tenemos 2 ruidos cardíacos principales y puedo tener 2 ruidos agregados. El segundo ruido se puede desdoblar, ¿no? Se puede desdoblar. Y ese segundo ruido desdoblado puede ser fisiológico, puede ser patológico. El primer ruido representaba el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo el cierre de las sigmoideas. Pero estos ruidos cardíacos, tanto el primero como el segundo, yo los puedo escuchar en puntos distintos del corazón, y eso ya es semiología. Pero para irles adelantando un poco, ¿no? Siempre les damos un poco más y espero que les sirva en un futuro. Yo tengo focos pulmonares donde puedo supuestamente, ya los semiólogos han hecho eso, escuchar las 4 válvulas principales del corazón. Yo tengo el área aórtica. El área aórtica, como ven acá, segundo espacio intercostal derecho, en intersección con la línea paraesternal derecha.
El área pulmonar, donde voy a escuchar mi válvula pulmonar. Segundo espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal izquierda. El área tricuspidia, es decir, donde se localiza anatómicamente la válvula tricúspide, es aquí, ¿no? En la línea paraesternal derecha, con el quinto espacio intercostal. Pero semiológicamente yo escucho en la línea paraesternal izquierda intersectado con el quinto espacio intercostal. Es decir, lo escucho al otro lado. Aquí es donde coloco el estetoscopio, pero anatómicamente lo colocan aquí. El área mitral o bicúspide se localizará finalmente en el cuarto espacio intercostal izquierdo en intersección con la línea medio clavicular. El área bicúspide es acá, más o menos dice la bibliografía, unos 1 o 2 centímetros de distancia con el pezón, pero semiológicamente yo lo tengo que escuchar acá, justo por debajo del pezón prácticamente, es decir, línea medio clavicular, acá. Ahí es donde voy a escuchar con mayor claridad mi primer y segundo ruido de la válvula mitral. Entonces, puedo tener una relación anatómica o puedo tener una relación semiológica, como ustedes acaban de ver. Y si se olvidan, pues ahí lo tienen. Válvula aórtica, segundo espacio intercostal derecho con línea paraesternal derecha. Válvula pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal izquierda. Válvula tricúspide, quinto espacio intercostal derecho con línea paraesternal derecha. Esta es la localización anatómica, pero ya saben que la semiológica es al costado, es decir, izquierda. Quinto espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal izquierda. Y la válvula mitral, quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular. Algunos dicen quinto, otros dicen cuarto espacio intercostal. Depende del paciente y depende de dónde tú también escuches mejor. Entonces, esa sería la primera clase. Espero que hayan entendido. Espero que se me haya entendido más bien. Y nos veremos en el siguiente video. Mi nombre es Sebastián Cebrián. Y estas son las clases virtuales del Grupo Atlas. Muchas gracias.